Así que vamos a grabar ahí la clase y vamos a ir aquí a la diapositiva. La de la clase anterior se las debo todavía, ya la de la clase 15. Esta es la de esta clase 16, Jesús es la verdad. Y entonces vamos a revisar algunos textos. ¿Se recuerdan el texto principal de la clase anterior? Tuvimos un verso que fue como el general que les dije que se tenían que aprender de memoria sí o sí, que es Juan 1:17. Ya Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí se aprovechan de aprender el siguiente, igual el Juan 1:18, ¿verdad? A Dios nadie le dio jamás, y el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese fue el texto clave de la semana anterior, Juan 1:17, que muestra que Dios ha hablado, ya, y habló en primer lugar por medio de la ley. A esa palabra la conocemos como la ley de Moisés, y luego habló no solo por Moisés, sino que también por los profetas. Ya toda esa palabra que vino mediante la ley y los profetas le llamamos la ley. Y también tenemos la palabra de Dios dicha por medio de Cristo, que es la palabra del Evangelio, ya, o la palabra de la verdad. Por eso dice la ley en contraste con la verdad, ahí en Juan capítulo 17. Hoy día vamos a ver algunos otros versos, a revisar otros versos para ir profundizando esta idea. Entonces, en primer lugar, la verdad ya tiene la idea de ser o tener fidelidad a un original o a un estándar. En el Antiguo Testamento, Dios era el Dios de la verdad, se manifestaba ahí en Isaías 65:16 como el Dios de la verdad, como la fuente ya de todo aquello que existe. Ya, en ese sentido Dios era la verdad, y este Dios de verdad se ha revelado por medio de Jesús. Efesios 4:21, fíjense, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ya cuando Efesios dice la verdad que está en Jesús, no debemos pensar que en Jesús solo hay una parte de la verdad, ya, sino que a lo que se refiere Efesios, que en Jesús está toda la verdad, o que solo en Jesús está la verdad. Alguno pudiera leer este texto pensando la verdad que está en Jesús, como que la verdad puede tomar varias formas, y un aspecto de la verdad es la que está en Jesús. Ya son, digamos, aquellos que dicen que la verdad se encuentra en varios lugares, o puede estar provenir de varias fuentes. No sé si han visto de repente una imagen que hay donde suben por distintas partes del monte, pero finalmente llegan al mismo punto, ¿verdad? Entonces, hay algunos que dicen, no importa si es budismo, ¿verdad? Si es otra filosofía, otra religión, al final todas las religiones van a llegar finalmente a la verdad. Ya ese es el pensamiento de muchos, ya, y en una espiritualidad, digamos, que busca unificar finalmente todos los pensamientos, ya que está siendo popular también en los últimos años, ya finalmente que todos los caminos llegan a un mismo punto. Entonces Jesús vendría siendo una expresión de la verdad, pero las demás religiones también tienen otras expresiones de la verdad, y si vamos por ahí llegaremos también a Dios finalmente, ¿ya? No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia expresa a Cristo como la única verdad. Ya expresa a Jesús como un único camino, y por eso la Biblia dice, angosto es el camino que lleva a la vida. Ya ancho el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida es angosto, en el sentido que la esperanza de vida radica en una sola persona, ya, y en una sola opción como la verdad.
La verdad se encuentra en la persona de Cristo y en ninguna otra parte, ni siquiera en la ley de Moisés. Ya cuando hablamos de la ley de Moisés, esta contiene anuncios de la verdad, contiene parábolas, figuras de la verdad, pero no contiene la verdad en sí. Eso ya lo revisamos en el primer semestre, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se mataba animales y la sangre de los animales limpiaban y cubrían los pecados. ¿Se acuerdan? Eso no es la verdad, ¿ya? Porque el autor de Hebreos dice, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Entonces eso no es la verdad. ¿Qué es lo que es? Es una figura de la verdad, porque el cordero al cual se derramaba su sangre estaba representando a la persona de Jesús, estaba anunciando, siendo un tipo de Cristo y su sangre y su sacrificio, que son realmente la verdad. Entonces debemos nosotros distinguir entre los anuncios, los tipos de la verdad y la verdad en sí. Cuando ya tenemos la verdad, el anuncio ya queda de lado, ya no nos sirve. Por eso no matamos nosotros animales, ni siquiera como en forma de figura. En los cultos nosotros podríamos matar becerros y machos cabríos para anunciar a Jesús, pero no lo hacemos porque no es necesario hacerlo. La escritura nos mostró la verdad y cuando tenemos la verdad, ya la figura la podemos usar para un fin académico, para entender de manera más profunda la verdad, pero ya no usamos la figura para acercarnos a Dios, ni la sombra. Tenemos la realidad con nosotros. Entonces, fíjense aquí, Efesios 4:21, conforme a la verdad que está ¿dónde? La verdad está en Jesús. Ese es el verso clave, el verso principal de esta clase. La verdad está en Jesús. La plenitud de la verdad está en Jesús. Vamos entonces a ver otros versículos. Vamos a relacionar la verdad con la palabra. Ya vamos a ver que la verdad es la palabra de Jesús. Esto que le estoy diciendo de que la verdad está solo en Jesús es un tema de discusión, de discusión teológica más o menos fuerte. Ya en el tiempo de Jesús, por ejemplo, los primeros discípulos también tuvieron que enfrentarse con los griegos de ese tiempo. Para los griegos la verdad se encontraba en sus propios poetas o se encontraba en los filósofos de ese tiempo. Los griegos tenían a sus filósofos como digamos, como los pregoneros de la verdad, quienes anunciaban la verdad, y el cristianismo se tuvo que mover en un terreno helénico, donde tuvieron que también lidiar con aquellos que pensaban que la filosofía griega era la verdad. Entonces ahí también, ¿verdad? Algunos cristianos tuvieron que moverse en ese terreno y algunos dijeron, en realidad, no todos rechazaron a los filósofos griegos, no era buena estrategia rechazar a buenas y a primeras a los filósofos, ¿verdad? Porque tenían muy buena reputación ya en ese tiempo. Entonces algunos dijeron que en los filósofos también había parte de verdad o que Dios les había revelado en parte la verdad a los filósofos para que pudieran decir ciertos aspectos. Ahí hubo una controversia ya en el primer siglo, pero se entiende, ¿verdad? Se entiende que ellos hablaban de que los filósofos en cierto sentido, al meditar, al dar vuelta los asuntos, algo captaban acerca de la verdad y sus dichos de alguna manera apuntaban a algo correcto, a algo cierto. Entonces, los primeros cristianos tuvieron que lidiar con esto. Incluso ustedes saben que el cristianismo tomó prestadas palabras de los filósofos. Esta misma palabra que tenemos en rojo aquí, ¿verdad? La palabra logos no es una palabra que fue acuñada por cristianos, fue una palabra que se usaba en la filosofía griega. El logos era el camino a Dios,
El logos era el fin último de todas las cosas. Y Juan toma esta palabra de la filosofía y dice el logos es Cristo. Y el logos se hizo carne y en el principio él era el logos. Entonces, él toma esta palabra, se tomaron también varias otras. Ahí ustedes se acuerdan de la predicación de Pablo también, que Pablo tiene que predicar en el punto álgido de toda la filosofía griega ahí ¿verdad? En Grecia. Y él también cita a los poetas de ese tiempo, como él dijo, como sus propios poetas dicen, linaje suyo somos. ¿Ya? Y usó esta expresión, citó a un poeta que no me acuerdo quién es ahora, conocido en ese tiempo, lo cita para mostrar que realmente los dioses no pueden ser de piedra, no pueden ser construcción de mano de hombre, porque los propios poetas decían linaje suyo somos. Entonces los cristianos siempre han tomado ciertas cosas también de la cultura en la que se mueven para mostrar, para darle fuerza o para hacer entendible la verdad en el propio lenguaje de las personas. Pero eso no significa que la verdad esté en otros lugares y no en Cristo. Ya para nosotros los creyentes la verdad es Jesús. Si nos podemos tomar de algunos elementos para llegar a la verdad, sí, claro que lo podemos hacer. Jesús contó historias, usó parábolas, usó comparaciones, y usó historias que no estaban en el Antiguo Testamento. Ya casi todas las parábolas de Jesús ya no las sacó de los profetas ni del Antiguo Testamento, sino que fueron creaciones de él para hacer el mensaje comprensible a las personas que estaban ahí. Hizo parábolas, ¿verdad?, con pesca, con agricultura, eh, y con todo eso, con fiestas de un rey, invitados, con cosas que eran familiares para los oyentes. Y a través de eso mostró la verdad. Entonces veamos, Colosenses 1:5, leámoslo todos juntos, y dice, 1, 2 y 3, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta expresión palabra verdadera tiene que, o sea, puede ser traducida como palabra de verdad o palabra que es a la vez verdad. De ahí lo recalqué con rojo, el original griego dice logos o aletheia. Ya es la palabra que es la verdad. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que aletheia era un término técnico muy preciso que Juan nos mostró que, con un significado muy profundo? Esta es la palabra de la verdad. Y la palabra de la verdad, ¿qué nos mostró? Nos mostró una esperanza que está guardada en los cielos. O sea, fíjense, la ley no nos mostró una esperanza guardada en los cielos. La ley nos mostró una esperanza en esta tierra, de prosperidad en este mundo, pero no nos mostró una esperanza más allá de la muerte. No nos mostró una esperanza más allá en la eternidad. Por eso incluso había un grupo de judíos, ya que estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos era el grupo que estaba oficialmente encargado del templo en el tiempo de Jesús, y los fariseos eran los que estaban encargados de las sinagogas. El grupo de los saduceos ni siquiera creía que había espíritu o ángel o resurrección de los muertos. Fíjense, y ellos creían en la Torá, ellos estudiaban la Torá, y estudiando la Torá llegaban a la conclusión de que no había vida después de la muerte. Los ángeles eran, aunque hay muchas manifestaciones de ángeles en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que era una forma de expresar las fuerzas de la naturaleza, pero que tampoco había resurrección ni espíritu. ¿Se acuerdan? Este grupo de saduceos llegó a Jesús con una historia a preguntarle sobre una mujer que se casó varias veces y le preguntaban quién será el esposo de ella en la vida eterna. Ya como usaban esa historia como para ridiculizar el hecho de que había vida después de la muerte. Y una vez Pablo también, cuando estaba en medio de fariseos y saduceos que que los dos lo estaban condenando, los dos grupos, y Pablo gritó y dijo, por la esperanza de la vida eterna estoy en este lugar.
y dice que se dividió el grupo porque los fariseos dijeron, pero si esa esperanza es correcta, y los saduceos dijeron, no, no es correcta, y los hizo pelear entre ellos, ¿verdad? Fíjense la astucia del conocimiento que tiene que tener. Y Pablo, diciendo una frase, hizo pelear entre ellos a los que lo estaban condenando a él, y ya se olvidaron de Pablo, empezaron a pelear entre ellos, y ahí se dividió todo y se acabó el asunto. ¿Ya? Entonces había un grupo de judíos que ni siquiera creían en la eternidad. Sería muy loco que hayan grupos de cristianos que no creen en la eternidad. ¿Ya? No sé si lo habrá, por lo menos hay un grupo de cristianos que no le pone mucha atención a la eternidad. Pero en la palabra del Evangelio nos da una esperanza eterna, una esperanza que no es de este mundo. Nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Cuando decimos Evangelio, es sinónimo a decir palabra de verdad. Otro, Efesios 1:13, leámoslo todos juntos, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la misma expresión, logos o aletheia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También el Espíritu Santo viene solo por la palabra del evangelio, no vino por la palabra de la ley. Ya aquel que recibía la ley y obedecía la ley, que se acercaba a Dios por la ley, no recibía el sello del Espíritu Santo, no era sellado, el Espíritu Santo no venía a él, no era redimido, solamente era un pecador intentando ser santo, lo cual no le funcionó a nadie, lógicamente, y ninguno fue justificado mediante la ley. Vamos a ver esta comparación, este contraste entre la ley y la verdad. La Biblia, ¿verdad?, es conocida como la palabra de Dios, pero el camino, el camino que toma esta palabra para llegar al ser humano, toma caminos diferentes, ¿verdad? Un camino es el camino por medio del ángel del Señor y por Moisés, esa es la ley de Moisés, y el otro camino es por medio de Jesús, a través del Hijo de Dios, y esa es la palabra de verdad, esa es la palabra que trae salvación, ya finalmente. Tenemos a mediadores distintos, y aquel que recibe la ley es muy diferente de aquel que recibe la verdad. Hagamos esto es como recordar un poco lo que ya vimos en el primer semestre. Ya la ley ha venido a través de Moisés, dice, por la mano del ángel del Señor. En otras palabras, fue dada en el nombre de Jehová. La ley demanda obediencia de hecho, ¿ya? La ley demanda obediencia. La ley no da libertad, la ley produce esclavitud, la ley no da salvación, la ley no puede quitar del juicio, no puede sacar del juicio a una persona, ¿ya? Y aunque alguna persona pueda ser hecha justa o recta delante de la ley, y puede hacer que su cuerpo mortal sea bendecido por la ley, la mortalidad final, la segunda muerte, no puede evitarse. Es decir, la ley lo más que puede hacer es bendecir la carne, es bendecir la vida en la tierra, es traer prosperidad en el terreno de lo material. Ya es hasta donde están restringidos los ángeles. La ley fue dada por los ángeles. Los ángeles solo pueden bendecir la vida en esta tierra, pero los ángeles no pueden prometerle a una persona vida después de la muerte. Ya, eso ya se escapa de su capacidad, ya se escapa de lo que pueden ellos hacer. Entonces, la verdad es distinta, es mucho más profunda, mucho más grande. Ya un creyente que conoce la verdad no se va a conformar jamás con la ley. Ya la ley fue dada a personas no redimidas, a personas que no estaban, su naturaleza no había cambiado a una nueva naturaleza. La ley solo intenta obligar a un pecador a comportarse como un santo, ¿ya? Y por eso produce esclavitud, porque son leyes contra de la naturaleza de la propia persona. Pero el Evangelio nos concede una nueva naturaleza, nos da una nueva identidad, ya nos convierte en hijos de Dios.
Y en ese sentido, nuestra vida como creyente no es pesada porque no tenemos que cumplir leyes contra de la naturaleza. Lo que sí tenemos que hacer es dejar la naturaleza vieja atrás. Ya es, como dice el apóstol Pablo, desvestirse de la naturaleza antigua y vestirse del nuevo hombre, le llama Pablo, de esta nueva humanidad creada según Dios en la hermosura y santidad de la verdad. La verdad ha venido a través del Hijo de Dios, de su mano, en el nombre de Jesús, y la fe es puesta en el lugar de la obediencia, que quiere decir que eh, el pacto de la verdad, el pacto del evangelio no se sostiene por nuestra obediencia a ciertas reglas, sino en nuestra fe a lo que Jesús hizo. Ya, por eso el mandamiento en el nuevo pacto es cree, ya es la fe, es la metanoia, es cambiar la mente y creer. Efectivamente, cuando el carcelero de Filipo le dijo a Pablo qué he de hacer para tener vida eterna, Pablo le dijo, usó solo la palabra fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando hay otros versos que hablan de arrepentimiento y fe, ya no sé si se han visto, muchos dicen, no, para arrepentirse es necesario el arrepentimiento y la fe. No son dos cosas diferentes. El arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda. Ya el arrepentimiento siempre es un arrepentimiento creyente. Ya cuando alguien se arrepiente sin fe, eso no se llama arrepentimiento, o por lo menos no coincide con lo que la palabra metanoia significa en el Nuevo Testamento, porque puede haber arrepentimiento sin fe en el sentido de que alguien se sienta muy mal por lo que hizo, llore, patalee, quiera que todo vuelva atrás, pero no crea en Cristo. ¿Ya? Eso no es metanoia, ¿ya? Eso tiene otro nombre, en el griego también existe, pero eso no es metanoia. ¿Ya? Entonces, arrepentimiento y fe no son dos requisitos separados. ¿Ya? No piensen que son dos cosas que hay que obtener de lugares distintos. Arrepentimiento y fe van siempre de la mano. Ya la fe en Cristo es una fe que tiene arrepentimiento en el sentido que es una fe que cambia la mente. Es una fe que nos hace recibir por revelación la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, arrepentimiento y fe siempre van juntas, siempre van de la mano, son parte de una misma experiencia que la Biblia llama conversión. Ya la conversión, el arrepentimiento, la fe van siempre de la mano y son un resultado de la palabra de la verdad, de la palabra de Cristo, de la palabra de Jesús. No es el resultado de la ley. La ley no produce ni metanoia, no produce ni conversión, no produce fe. Tener fe, dice, es como la obediencia en el Antiguo Testamento. La verdad libera de la atadura de la ley, del pecado y de la muerte. La ley hace vivir al que estaba muerto. La ley concede vida eterna, una vida más allá de esta vida terrenal, la Zoé. La ley detiene el juicio y la condenación, ya declarando justo a la persona que se acerca por el Evangelio una vez y para siempre. Ya, eso tenemos que entenderlo. El que recibe la verdad, el que recibe las palabras de Jesús, queda fuera de la condenación. Ya no hay más condenación. Por eso el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Ya? A él se le aplica esta profecía que hay en Isaías que dice, ¿verdad? Que no hay arma forjada contra ti, y te levantarás, dice también, en juicio contra toda palabra que venga a condenar. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Se acabó, se terminó el juicio y la condenación. Ya se nos ha declarado justos eternamente en el cielo. Por eso la verdad tiene una profundidad y un valor muy superior al de la ley. Ya estas son las condiciones, estos ítems que pusimos ahí, las condiciones para constituir la verdad como tal. ¿Ya?
Entonces nosotros debemos enseñar la verdad y actuar basados en la verdad. Ya como vimos en el primer semestre, muchos en el Nuevo Testamento, muchos siendo de la iglesia, actúan como si estuvieran bajo la ley, ya preguntándose qué normas seguir, ya preguntándose qué debo hacer y qué no debo hacer. Les gustaría tener ahí un listado de mandamientos, pero nosotros no nos guiamos por los mandamientos. ¿Ya? Hace poco entré a un local de una iglesia aquí en Hualpén, no les voy a contar cuál, porque no, la idea no es pelar aquí, ¿verdad? Pero entramos por una actividad del Consejo de Pastores, eh, y el local tenía en la parte del frente, en la parte más visible de todo, tenía ahí como dibujada como una Biblia, y estaban ahí los 10 mandamientos en gigante. ¿Ya? Entonces uno entraba y se pillaba de golpe con los 10 mandamientos. Entonces uno se pone a pensar, yo no sé, no conozco al pastor de esa iglesia, ni lo que se enseña, así que no puedo hablar bien ni mal de eso. Pero cuando uno entra y ve que lo que más se exalta y lo que más se levanta son los 10 mandamientos, ¿verdad? Es porque claramente se está mostrando que tiene que haber una vida, ¿verdad?, ceñida a los mandamientos. Eso es actuar por la ley. Cuando te dicen esto es lo que hay que hacer, y estas son las reglas que hay que seguir. Eso es actuar basado en la ley. Eso es actuar basado en la ley. Algunos les gusta eso y dicen, no, debemos actuar basados en la ley, pero la verdad es mucho más alta que la ley, ¿verdad? Ya lo dijimos, la ley te dice no matarás. Y si tú estás bajo la ley, vas a vivir una vida donde vas a desear matar a todo el mundo, pero no vas a poder. ¿Ya? Y vas a sentirte frustrado por esa ley que dice no matarás, porque cuántas ganas tengo de matar a unos cuantos. ¿Ya? Pero el Evangelio no solo no te va a hacer matar a nadie, el Evangelio te va a hacer amar a tus enemigos. ¿Se fijan cuán más grande es la verdad que la ley? Entonces es terrible que yo le diga aquí a mi hermano Pedro y le enseñe a mi hermano Pedro, usted no tiene que matar a la gente, ¿ya? Y tiene que restringir esas ganas de matar a gente y no los mate, ¿ya? No, la verdad le va a enseñar, ¿verdad? Muy superior a eso, ¿verdad? Lo va a guiar a amar a sus enemigos y a orar por quienes los persiguen. Esa nueva naturaleza que Dios ha puesto ahí en mi hermano Pedro, ¿verdad? Va a fluir de él un amor incluso por aquellos que lo maldicen y por aquellos que están en su contra. Ya, eso no se encuentra y eso la ley no lo puede lograr por ninguna vía. ¿Ya? La ley no puede dar y otorgar una naturaleza de hijo de Dios. Un hijo de Dios puede amar incluso a quienes lo están matando y bendecir a los que lo están, digamos, enjuiciando. Eso lo hace un hijo de Dios. Ninguno en la ley podría haberse comportado como Esteban. ¿Ya? Miren, pongamos dos, se me ocurrió ahora. Pongamos en un ring a pelear a uno de la ley y a uno de la gracia, ¿les parece? A uno de la verdad. Pongamos a pelear a Eliseo. Eliseo, poderosísimo, ¿ya? Yo creo que nadie le podría ganar a Eliseo. Si Eliseo tenía doble de espíritu de Elías, a algunos se les podría ocurrir. Elías no. Vamos a poner uno el doble de poderoso, el doble de espiritual, Eliseo. Ya tenía el doble del espíritu de Elías. Ya tirémoslos al ring ahí. ¿Ya? Y tomemos a uno del Nuevo Testamento, a uno que esté bajo la gracia. No pongamos a uno grande, pongamos a un discípulo apenas conocido, estaba empezando su ministerio, era un niñito ahí, ¿verdad? Un chico, ¿verdad? Ahí de la congregación. No, se me fue. Primer martes. Felipe. No. A Esteban. Esteban, ya lo tenía aquí en la mente. Esteban, ¿verdad? No un chico muy conocido ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Tomó popularidad por cómo murió. Pongámonos a los dos y veamos cómo reaccionaron frente a la persecución. Eliseo en una ocasión iba subiendo un cerro,
¿verdad? Y apareció un grupo de niños. ¿Sabían esa historia o no? Apareció un grupo de muchachos que empezaron a molestarlo y le decían, sube, calvo, sube. Reacción de Eliseo, los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron unos osos y mataron y despedazaron a los muchachos. Linda historia de escuela dominical para contar a los niños. Esteban lo tomaron injustamente, lo apresaron, lo dilapidaron, lo llevaron arrastrando fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Díganme, ¿qué es más terrible, lo que le hicieron a Eliseo o lo que le hicieron a Esteban? Y Esteban, sintiendo las piedras en su cuerpo, ¿qué dijo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la reacción. Fíjense la diferencia entre alguien bajo la ley y alguien bajo la gracia. Así que es terrible, lamentable cuando las iglesias guían a su gente en base a la ley. ¿Ya? Las ponen en un lugar muy bajo. ¿Ya? Les ponen unos requisitos que no son para su naturaleza. La ley fue dada para los asesinos, la ley fue dada para los infieles, la ley fue dada para la humanidad caída. El evangelio no fue dado para la humanidad caída, el evangelio fue dado para nuevas criaturas creadas en Cristo, nuevas naturalezas creadas por la palabra de Dios. Son seres distintos, ya son seres diferentes. Ya, y ustedes que han recibido la verdad y han creído en Jesús son seres de otro mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ya? Así que cuando quieran ahí jactarse frente a otro, ustedes tienen que decirle, yo no soy de este mundo. ¿Ya? En el sentido de que están en el mundo, pero no son del mundo. Ya no pertenecen a esta tierra. La iglesia debe enseñar la verdad y enseñar a actuar basado en la verdad. Y deberíamos discernir ya a este punto muy bien si la predicación desde el púlpito, si la predicación que se entrega se basa en la ley o se basa en la verdad. Debemos alimentar a las personas con la verdad del evangelio. Ya fíjense, esto es un fenómeno que ocurre cuando se predica la ley y cuando se predica la verdad. El primer dibujito que hay aquí arriba dice enseñanza y audición, dice basada en la ley. Cuando se predica la ley, lamentablemente la verdad queda oculta. Ya no se puede discernir la verdad. La predicación legalista es terrible porque esconde a la verdad. Ya no deja mirarla, no deja verla. Cuando alguien está bajo la predicación legalista, solo mira su propio desempeño, solo está mirando lo que tiene que hacer, solo puede ver las obligaciones y las demandas que tiene. Y cuando uno pone la mirada solo en las demandas, lleva una vida cargada, lleva una vida pesada, lleva una vida de obligaciones. Por eso el Señor Jesús dijo, vengan a mí los cargados y cansados, que les haré descansar. Jesús estaba hablando en un aspecto espiritual, los que estaban cargados y cansados por la obra de la ley. ¿Ya? Pero lamentablemente cuando se predica la ley, la verdad se hace muy difusa hasta perderse. Sin embargo, el monito de abajo, cuando se enseña ya mediante la verdad, digamos, también es capaz de cubrir completamente la ley. Ya cuando se predica la verdad y estamos bajo una enseñanza de la verdad, entonces podemos ver que la ley está incluida en la verdad de Dios. Ya la ley fue dada, ¿verdad?, para aquellos que estaban bajo la condenación de Adán. Traía figuras, traía sombras, y eso lo rescatamos y eso también lo predicamos, ¿ya?, como figuras de Cristo. Entonces, ya leamos estos 5 puntitos rápidamente que resumen un poco lo que hemos dicho. Dice, la ley mosaica ha hecho al hombre darse cuenta de la existencia de Dios. ¿Quién es autoexistente? La ley nos revela al Dios
yo soy, a Jehová. La ley, a la ley de Moisés, hace que el hombre se dé cuenta de lo que él es. Espera seriamente que él se descubra a sí mismo como pecador ante Dios. La ley diagnostica la condición espiritual del hombre y le da una prescripción de qué hacer frente a Dios para beneficio de sí mismo. Ya la ley enseña claramente que ante el pecado la solución es la muerte de otro ser, es la muerte de un cordero, es el derramamiento de otra sangre. ¿Ya? Y eso claramente apunta a Jesús. La ley dirige al hombre que solía ser adorador de ídolos al camino de la obediencia y a servirle a él. La ley de Moisés ha traído al hombre bendición mortal o bendición en esta tierra, ya en el cumplimiento de la ley. La ley mosaica nunca hace al hombre libre del pecado, más bien constantemente le recuerda el pecado, la transgresión y la iniquidad. ¿Ya? En otras palabras, la ley, como lo digo, los hace pecado conscientes. O sea, no sé si se han encontrado por ahí con gente que es pecado consciente. Eso quiere decir que todo para ellos tiene relación con el pecado, todo lo asocian al pecado, todo es pecado. Ya, y es muy difícil librarse del pecado porque cualquier actitud, acción, ellos lo toman como pecado. Son pecados conscientes. O sea, tienen conciencia, sensibilidad, ¿verdad? Inmediatamente a cualquier pecado se sienten mal, se sienten, digamos, condenados por cualquier cosa que suceda, por cualquier cosa que piensen, por cualquier cosa que hacen. Son pecados conscientes, ¿ya? Y el que es pecado consciente no puede librarse jamás de la condenación. Eh, eh, Fíjense en esto. Ya había fariseos libres de culpa, ya con respecto a la ley, que se suponía que eran perfectamente obedientes a la ley, y eran confiados y orgullosos porque la cumplían. Pablo era uno de ellos. Ustedes se acuerdan cuando Pablo saca su currículum allá a los Corintios y él dice, según la ley yo era irreprensible. O sea, Pablo era un orgulloso por cumplir la ley, era irreprensible delante de la ley. Pero cuando él se encontró con la verdad, entonces confesó, soy pecador. Ahí Pablo dijo que Cristo vino a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo era alguien que era justo en esta tierra por la ley, pero no, ¿verdad? No había sido justificado eh, en, la, en la eternidad, digámoslo así. Ya, vamos a mirar estas sentencias que corresponden a la ley de la verdad, o lo que le llamamos también la ley de Jesucristo. Cuando decimos la ley de Jesucristo nos referimos a la verdad, ya para que no haya confusión. Pablo le llamó la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús para contrarrestarla ya de la ley de Moisés. A la ley de Moisés le llamó la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Y si ustedes van al verso ahí, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. La ley de vida en Cristo Jesús. Esta ley de Jesucristo invita al hombre a encontrarlo a Él, a Cristo, al Señor de todo. La ley de Jesucristo trae al hombre al punto de confesar que es un pecador, trae el perdón de pecado, le muestra lo que hay después ya de esta vida y hace que el hombre obtenga finalmente la vida eterna. De esta manera se cumple este verso. Ya leámoslo todos juntos, Mateo 5 del 17 al 18, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Que Jesús haya venido a cumplir la ley es importante, ya saber qué significa, porque que Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla, significa que Jesús no vino a decir que la ley estaba mala, ¿ya? No vino a decir la ley está mal, cambiémosla. ¿Ya? Lo que Jesús vino a hacer
es a cumplir lo que la ley anunciaba, ya es mostrar que la ley tenía razón, o sea, vino a confirmarla. ¿Por qué? Porque la ley decía que todo hombre era pecador y Jesús vino a confirmar ese hecho. Todo hombre es pecador. Lo que la ley no daba era la solución al pecado, que Jesús sí vino a darla. Ya la ley tenía sacrificios que eran digamos, soluciones parciales del pecado porque duraban poco tiempo, duraban solo hasta el próximo pecado, pero Jesús vino a ser la realidad de esas muestras, de esos anuncios. Y al ser la realidad, Él vino a cumplir. Eso significa que Jesús haya venido a cumplir la ley, le dio la razón a la ley y cumplió con su anuncio, cumplió con lo que estaba anunciado en la ley. ¿Mm? Hay expresiones que circulan entre los evangélicos que pueden llegar a ser engañosas y que debemos meditar también. Ya no sé si han escuchado, hay una expresión, por ejemplo, que dice, no sé si la han escuchado, pero dice, Jesús vino a cumplir toda la ley para que yo no la tenga que cumplir. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Es una expresión que puede ser media engañosa en el sentido de que algunos dicen Jesús vino como cumpliendo toda la ley, lo cual no la cumplió como los fariseos esperaban que se cumpliera. Ya por lo menos Jesús nunca llevó un animal para sacrificarlo. Jesús incluso quebrantó el sábado. Le dijo a un paralítico que llevara su cama el día sábado, tocó a un leproso, tocó a un cadáver, hizo muchas cosas que la ley decía que no había que hacer. Entonces, algunos dicen Jesús cumplió perfectamente la ley para que yo no la tuviera que cumplir. Entonces, algunos piensan que Jesús hizo algo ya para que nosotros viviésemos como quisiéramos, ¿ya? Es decir, como para darle rienda suelta a nuestra carnalidad, ¿ya? Y algunos lo toman de esa manera. Ya es fome porque se están perdiendo lo mejor. O sea, algunos piensan y toman esa frase cuando dicen Jesús cumplió la ley para que yo no la tenga que cumplir, y la toman así, es como que Jesús cumplió y fue obediente para que Dios me dejara tranquilo a mí. ¿Ya? Es decir, como para que yo viviera como quisiera y después entro al cielo igual. ¿Ya? No es tan así el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio, ¿verdad? Es que Jesús le dio cabalidad, completó la ley, ¿verdad? De manera maravillosa, le dio cumplimiento, ¿verdad? A toda la ley de Moisés para que nosotros fuéramos justificados en él. Nos dio una nueva identidad de hijos de Dios, nos volvió nuevas criaturas, nos volvió hijos. Y un hijo de Dios no puede vivir como como un hijo de Adán. ¿Ya? El hijo de Dios no puede conformarse a vivir como un hijo de Adán. ¿Ya? No puede dar rienda suelta a la carnalidad, ¿verdad? Ni a la lujuria, porque eso pertenece a la naturaleza corrompida de Adán. ¿Ya? Pertenece a la naturaleza del ser humano caído, que está bajo la ley. Y el apóstol Pablo nos dice claramente, no vivan así. ¿Ya? Y incluso el apóstol Pablo se atreve a decir, si alguno dice que es creyente y vive así, se está engañando. ¿Ya? Se está claramente engañando. ¿Ya? Es un engaño, está viviendo un engaño. Y ahí hace unas listas terribles el apóstol Pablo, porque ningún idólatra, blasfemo, ¿verdad? Entrará en el reino de Dios. ¿Verdad? Porque Pablo está diciendo, un hijo de Dios tiene marcas, ya tiene marcas que le distinguen porque es hijo de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Entonces, amados, ustedes descubran esa nueva naturaleza, vivan en ella, ya, y cuando detecten cosas de la vieja naturaleza, de la naturaleza antigua que tratan de tomar terreno, sáquenlas del medio, ya, desvístanse de la vieja criatura, de la vieja naturaleza que está, dice, viciada con deseos engañosos, que desea
cosas que lo van a engañar y destruir, más que edificar. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. Ya eso es una realidad. Y por eso le digo, tengan cuidado de repente con ciertas frases que a modo de resumen pueden ser un poco engañosas para algunos. ¿Ya? Por último, lo último que vamos a ver hoy. La verdad tiene mucha relación con la carne y la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque vimos que la verdad era una palabra, ¿verdad? La palabra de verdad, logos o aletheia, ¿ya? Pero esta palabra, Juan 1:14 dice, el verbo, la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne, por tanto la carne de Jesús es la verdad. Cuando nosotros recibimos la verdad, estamos comiendo su carne. Y por eso Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. La carne y la sangre de Jesús son la verdad. Ya la carne y la sangre de Jesús son la esencia de la verdad. Ya su carne y su sangre son el mandato que se le dio al Hijo, que está sobre todo, ¿verdad? Es el mandato de Jesús, darnos su carne y su sangre. Es decir, Dios tomó forma de carne y sangre y se entregó al mundo como alimento. Se entregó al mundo para que el mundo lo comiera y tuviera vida eterna. Jesús dijo, ninguno puede tener vida si no come mi carne y bebe mi sangre. Ya veamos algunas declaraciones que la Biblia hace acerca de la carne y la sangre de Jesús. ¿Ya? Leámoslo todos juntos. Ahí dice 1, 2 y 3. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Evangelio se encarnó, se hizo carne, y cuando nosotros recibimos la verdad, ya es el hecho, es la experiencia de comer la carne y la sangre de Jesús. Es lo que muestra, y ahí es la experiencia de lo que el Señor nos mandó a hacer en la Santa Cena. Ya, la Santa Cena es una experiencia hermosa, porque nos está mostrando cómo opera la verdad en nosotros, ya con elementos como el pan y el vino, que representan la carne y la sangre de Jesús, que tienen el valor de la carne y la sangre. Ya nosotros tomamos el pan y el vino y los tomamos, es decir, entran en nosotros y se hacen parte de nosotros, se vuelven uno con nosotros. Cuando ustedes comen un pedazo de pan, ya, o toman ya una copa de vino, una vez que se ingiere, eso ya no puede separarse de ustedes. ¿Ya? Es decir, eso se volvió ustedes. Ahora ese vino y ese pan son ustedes mismos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con la palabra del Evangelio? Es una palabra que viene a nuestro espíritu y se convierte en parte nuestra. ¿Ya? El Evangelio nos conforma, el Evangelio nos da a luz esta nueva criatura que el Señor ha formado. El Evangelio nos sustenta, nos da vida y nos hace crecer espiritualmente. Así que coman del Evangelio diariamente, ya lleven una dieta rica en Evangelio, ya no se cansen de comer, dice Juan, dice, de su plenitud tomamos todos, bebimos todos gracia sobre gracia, no se cansen de comer su carne, de beber su sangre. Eso es que la palabra de verdad los alimente. Para eso es necesario
esto que dijimos la semana pasada, el lente de la verdad, mirar toda la escritura con el lente de la verdad nos va a permitir comer de toda la Biblia, ¿verdad? Comemos en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Números, en Deuteronomio, porque ahí vemos a Jesús, y si logramos ver a Cristo en algún pasaje de la Escritura, comemos de la verdad, ya comemos de la carne y la sangre de Jesús completamente. Amén, mis amados, oremos al Señor, demos gracias y pidamos que la verdad sea parte nuestra. Ya somos hijos, hemos nacido por la palabra de la verdad. Ya la verdad, digamos, es la que nos dio a luz. Ya la verdad es la que nos sustenta, la que nos alimenta, y la verdad es la que nos va a llevar junto al Señor finalmente a pasar con Él toda la eternidad. La verdad, la palabra del Evangelio, la carne y la sangre de Jesús, esas palabras que salieron de la boca de Cristo el Señor, esas promesas, ¿verdad?, que sustentan y nos dan esperanza. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu verdad. Señor, que podamos entender y comprender profundo en nuestro espíritu que la verdad radica en ti, que la verdad está en ti, Señor Jesús, que tú eres la verdad, que tú eres el camino, la verdad, la vida, que es la verdad que nos libera, que es la verdad que nos da vida eterna, que es la verdad, Señor, que nos hace crecer como hijos de Dios, que es, Señor, la verdad que transforma nuestra condición, Señor, de hijos de Adán en hijos de Dios. Es tu verdad, Señor, es la palabra de verdad. Líbranos, Señor, de conformarnos, Señor, a vivir una vida, Señor, basada en la ley, restringida bajo la ley. Es tu verdad tan superior, Señor, a la ley. Es tu verdad tanto más alta. Son tus caminos tan altos, Señor, que nuestros caminos. Tú eres el Señor. Tu verdad, Señor, nos sostiene. Tu verdad nos alimenta. Bendito sea, Señor, tu gracia, tu verdad. Bendito sea, Señor. Te damos todo honor, toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.